que habían quedado ayer, ¿sí? Entonces, tenemos con la nitrofurantoína, en la cual para las infecciones de vías urinarias tenemos una dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos dos ejemplos y la presentación de la suspensión oral, que es el Nifuril, en el cual viene una presentación de 25 miligramos por cada 5 ml, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que pesa 15 kilogramos, ¿sí? Multiplicamos por la dosis que es 5 miligramos, nos da una dosis total al día de 75 miligramos al día, ¿no? Esta dosis nosotros podemos dividirla, por lo general damos cada 4 o cada 8 horas o cada 6 horas. Entonces, en el ejemplo, los 75 miligramos tenemos que dividir en 4 dosis en la cual nos da 19 miligramos, ¿no? 19 miligramos cada 6 horas. Entonces, para la transformación que nosotros vamos a realizar, tomamos en cuenta la presentación por la cual viene el jarabe, que es 25 miligramos en 5 ml, y hacemos una regla de 3 simple, ¿no? Para ver cuánto nos corresponde cada 6 horas. Entonces, tenemos que los 19 por 5 ml dividido para 25 miligramos nos da una dosis de 3,8 ml cada 6 horas. Entonces, esto es la dosis en este paciente de 15 kilogramos, ¿sí? Entonces, vamos también a tener un ejemplo que les he puesto aquí en un paciente que pesa 35 kilogramos, ¿sí? En el paciente que pesa 35 kilogramos, multiplicamos por 5 miligramos y nos da una dosis de 175 miligramos, ¿sí? Estos 175 miligramos es la dosis total en el día y se divide en 4 dosis, ¿no? Cada 6 horas y nos da un resultado de 44 miligramos cada 6 horas sería, ¿no? Entonces, para la transformación, para saber cuántos ml tenemos que administrar a nuestro paciente, igual hacemos una regla de 3 en la cual corresponde que en 25 miligramos hay 5 ml y en los 44 miligramos cuántos ml habrá. Entonces, hacemos una regla de 3 y nos da el resultado de 8,8 ml cada 6 horas, ¿sí? Si nosotros podemos, bueno, la nitrofurantoína tiene un sabor un poco desagradable, ¿sí? Entonces, si nosotros no queremos darle cada 6 horas y no le vamos a dar después de cada comida, nosotros podemos dividir esta cantidad para 3 dosis, ¿no? Entonces es el mismo cálculo y se saca la cantidad en ml. Sí, eso en cuanto a la nitrofurantoína. En cuanto al otro ejemplo que les he puesto aquí, es de la cefuroxima, ¿sí? La cefuroxima tenemos en dos presentaciones, bueno, viene para los más grandes en tabletas también, pero para que ustedes sepan en la suspensión cómo deben realizar el cálculo, ¿no? Entonces tenemos en dos presentaciones, el SINAT, que es la cefuroxima, en la cual viene 125 en 5 ml, y la otra presentación es 250 miligramos en 5 ml, ¿sí? Entonces les he puesto dos ejemplos diferentes para que ustedes puedan saber la transformación y el cálculo que se realiza. Entonces, la cefuroxima nos indica en una dosis de 10 miligramos por kilo día en pacientes que tengan infección de vías urinarias, y vamos a proceder con el mismo paciente que tiene 15 kilogramos, ¿no? Entonces, el paciente que pesa 15 kilogramos, multiplicamos por 10 miligramos, que es la dosis al día, y nos da una cantidad de 150 miligramos en el día, ¿no? Esto dividimos a su vez para 2 dosis, porque lo damos cada 12 horas, y nos da un resultado de 75 miligramos cada 12 horas, ¿no? Entonces, vamos a hacer con la suspensión que viene en la presentación de 125 miligramos en 5 ml
y hacemos una regla de 3, ¿no? Entonces, nuestro paciente de 15 kilogramos le corresponde 75 miligramos, multiplicamos por los 5 ml y dividimos para 125, ¿sí? Entonces, nos da un resultado de 3 ml que vamos a administrar a nuestro paciente cada 12 horas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos con esta presentación en este paciente, ¿ya? Acá tenemos el otro ejemplo, que es el paciente que pesa 35 kilogramos. Igual vamos a multiplicar por los 10 miligramos que nos corresponden esta dosis de la cefuroxima. Nos da un resultado de 350 miligramos al día, ¿no? Estos 350 miligramos dividimos para 2. Aquí está mal. Estos 350 miligramos dividimos para 2 y nos da un resultado de 175 miligramos. Ahí está mal en la... Déjenme corregirle aquí. Entonces, los 350 miligramos. Los 350 miligramos, esto dividimos para 2 y nos da una cantidad de 175 miligramos. Entonces, los 175 miligramos, eso sí, multiplicamos por los 350, dividimos para 2, nos da 175. Los 175 multiplicamos por 5 y dividimos para 250, que es la otra suspensión, que nosotros tenemos la presentación de la cefuroxima, que es del SINAT, ¿no? Como nombre comercial, y nos da un resultado de 3.5 ml cada 12 horas. Sí, esto en cuanto a las dos presentaciones que disponemos la cefuroxima. Sí, no sé si tienen alguna pregunta en los cálculos que realizamos en estos dos ejemplos de los medicamentos que habíamos visto prácticamente como principales del tratamiento para la infección de vías urinarias. No sé si tienen alguna pregunta o si quedó claro el cálculo del medicamento. Sí, doctor, está claro. Igual así lo realizamos con los otros medicamentos que bueno, ya hemos visto en las anteriores presentaciones, ¿sí? Vamos a continuar con el otro tema que les había comentado, que es la... Ahí sí pueden observar, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, tenemos las convulsiones febriles que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, en las convulsiones febriles, nosotros tenemos
cierto tipo de características en el concepto, ¿sí? Entonces, tenemos que las convulsiones febriles, por lo general, son una urgencia neurológica que se consulta frecuentemente en pediatría, ¿sí? Entonces, ¿qué es una crisis convulsiva? Una crisis convulsiva es una descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal que dependiendo de su localización se manifiesta con diferentes síntomas, ¿no? Sea estos síntomas motores, síntomas sensitivos, autonómicos y de carácter psíquico, ¿no? Con o sin pérdida de la conciencia, ¿sí? Entonces, dentro de las convulsiones febriles, nosotros tenemos diferentes clasificaciones, ¿sí? Dentro de ellas tenemos las sintomáticas o secundarias, que son desencadenadas por un estímulo transitorio que afecta a la actividad cerebral, ¿sí? Dentro de estas tenemos varios ejemplos por los cuales nosotros tenemos que saber las causas y por las cuales el niño va o no a presentar convulsiones. Entonces, dentro de las primeras causas que nosotros sospechamos en el que el paciente tenga alguna patología previa y que se presente con convulsiones, tenemos las hipoglicemias como primera parte, algún síndrome en cuanto al sistema nervioso central, infecciones del sistema nervioso central, algún tipo de traumatismo cráneoencefálico que haya presentado el paciente previo a que se dé una crisis convulsiva y relacionado con la fiebre, ¿sí? Las idiopáticas, es decir, que no tenemos, no hay ninguna relación con un estímulo conocido y que se pueda presentar este tipo de convulsiones, ¿sí? Si de pronto nosotros sabemos que dentro del grupo de las idiopáticas nosotros tenemos episodios de convulsiones febriles y que estas sean de carácter recurrente, es decir, que no sea solamente un episodio que se haya presentado en un solo día, nosotros podemos estar sospechando en que el paciente pueda presentar algún tipo de epilepsia, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, tenemos la clasificación de las crisis epilépticas, en las cuales nosotros tenemos las crisis parciales, que son focales, y las crisis generalizadas, ¿sí? En las crisis parciales simples, vamos a tener sin afectación del nivel de conciencia, en donde van a existir diferentes clasificaciones, ¿no? A su vez, las que son motoras, las que son con signos somatosensoriales, tanto visuales, eh, auditivos, olfatorios, gustativos y vertiginosos, con síntomas autonómicos y con síntomas psíquicos. También tenemos las crisis parciales complejas con afectación del nivel de conciencia y las crisis parciales que evolucionan a crisis secundariamente generalizadas. Y las crisis generalizadas que son las ausencias, las crisis mioclónicas simples o múltiples, las crisis clónicas, las tónicas o las que son combinadas, que son crisis tónico-clónicas y las crisis atónicas, ¿sí? Y las crisis que no están ninguna de estos otros tipos y que se las determina como las inclasificables. Entonces, según la causa más frecuente de convulsión que se presenta según el grupo etario que nosotros nos corresponde, tenemos los neonatos, los lactantes y niños y los adolescentes. ¿Sí? Dentro de los neonatos, nosotros, la causa principal por la cual el paciente presenta convulsiones, tenemos la encefalopatía hipóxica isquémica, una infección sistémica o del sistema nervioso central, las alteraciones hidroelectrolíticas, déficit de piridoxina, errores congénitos en el metabolismo, hemorragia cerebral y las malformaciones del sistema nervioso central. ¿Sí? De acuerdo con esto, también tenemos dentro de los lactantes y niños que tenemos las convulsiones febriles, las infecciones sistémicas y del sistema nervioso central, las alteraciones hidroelectrolíticas
hidroelectrolíticas, intoxicaciones y la epilepsia. Y en los adolescentes existe una supresión o niveles sanguíneos bajos de anticonvulsivantes en niños que ya son diagnosticados previamente de epilepsia, algún traumatismo cráneoencefálico, la epilepsia, un tumor craneal que está a nivel cerebral y las intoxicaciones tanto por alcohol y por drogas, ¿sí? Nosotros aquí tenemos una pregunta en el chat en el cual nos menciona que hasta qué edad podemos pensar en una crisis convulsiva febril y no en epilepsia, ¿sí? Bueno, dentro del grupo etario en el cual nos corresponde estudiar, que nosotros vamos a sospechar que el niño presente que viene con convulsiones y que se encuentre dentro del grupo etario, que es desde los 6 meses hasta los 5 años de edad. En ese rango de edad nosotros podemos tener varios episodios de convulsiones febriles y que están dentro del rango de edad en la cual podemos esperar que se dé estos episodios de convulsiones febriles, ¿sí? En menores de 6 meses, nosotros, la primera causa que nosotros vamos a sospechar es una infección del sistema nervioso central, como una meningitis, una encefalitis. Entonces, a ese paciente nosotros debemos de estudiarlo, ¿sí? Más allá de que tenga convulsiones febriles. Y en pacientes que son mayores de 5 años, que de igual manera, como causa principal y que dentro de las estadísticas en cuanto a pediatría, tenemos también infecciones del sistema nervioso central. ¿Sí? Salvo sus excepciones, ¿no? Que, por ejemplo, si el paciente, nosotros al realizar una anamnesis o una historia clínica, el paciente ya tiene un diagnóstico previo, ¿sí? Un diagnóstico previo y que se puede esperar que el paciente presente estas crisis convulsivas, asociadas o no con fiebre, ¿sí? Muchas de las veces pacientes que son epilépticos, algún tipo de infecciones que ellos tengan pueden alterar, incluso tomando la medicación para la epilepsia, pueden alterar las funciones y pueden presentar convulsiones, ¿sí? Relacionado a algún tipo de infección, que es en su mayoría la causa por la cual el paciente epiléptico viene a la consulta por convulsiones, ¿sí? Entonces, ese es el rango de edad que nosotros podemos esperar que el paciente presente crisis de convulsiones febriles, ¿sí? Entonces, esas tenemos como las causas más frecuentes y tenemos las convulsiones febriles, ¿ya? Entonces, tenemos varios criterios diagnósticos que nos van a asociar más bien que el paciente va a presentar solamente una convulsión febril, ¿sí? Entonces, ¿a qué se llama convulsión febril? Está asociada a una temperatura superior a 38 grados centígrados. Niño entre los 3 a 6 años de edad. Bueno, en ciertas literaturas nos dicen que en los menores de 3 años, de 3 meses se puede esperar que el paciente no tenga una convulsión febril, que más bien esté relacionada a algún otro tipo de patología. Pero en otras literaturas nos menciona que a partir de los 6 meses hasta los 6 años de edad, incluso pasándose un año del rango de edad normal, podemos esperar crisis febril, crisis de convulsión febril, ¿sí? Ausencia de infección o inflamación del sistema nervioso central, una ausencia de anormalidad metabólica que pueda producir convulsiones y que no tenga historia previa de convulsiones afebriles. Esos son los criterios diagnósticos aceptados para valorar una crisis de convulsión febril, ¿sí? Entonces, dentro de la epidemiología que nosotros tenemos, el trastorno convulsivo infantil más frecuente son las crisis por fiebre. Entre un 2 al 5% se presenta en los menores de 6 años, ¿no? Esto con un pico de incidencia en los cuales entre un rango de edad de los 12 hasta los 18 meses podemos esperar que ese niño presente varios episodios de crisis convulsiva febril, ¿sí? Y en cuanto a la incidencia según el sexo, se da una mayor incidencia en los varones que en las mujeres, con una relación de 1.6 por cada un paciente pediátrico mujer, ¿no? Entonces, dentro de la etiología
y la fisiopatología, el principal factor determinante es la predisposición genética, ¿sí? Si nosotros empezamos a investigar al paciente, este paciente ha tenido hermanitos o ha tenido familiares que han presentado crisis de convulsiones febriles, ¿no? Incluso asociados a familiares que hayan tenido fiebre reumática. Se las relaciona a estas crisis convulsivas por fiebre, ¿sí? Entonces, la fiebre es el factor desencadenante que siempre está presente en este tipo de crisis, que actúa sobre un cerebro inmaduro, ¿no? En unos límites de edad concretos en el que se pueden influir otros factores que no están bien delimitados, pero que influyen en este tipo de crisis convulsiva por fiebre, ¿sí? Dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos son los factores genéticos, como ya les había mencionado, la fiebre, la edad, el rango de edad que ya les había mencionado, está relacionado con infecciones, también provocadas por las vacunas, de acuerdo a esto que coincide justo la convulsión, la crisis convulsiva febril cuando el paciente se ha colocado las vacunas, y factores predisponentes para que el paciente presente estas crisis, ¿sí? Dentro de la susceptibilidad genética, las crisis convulsivas tienden a ser un trastorno familiar, como ya les había mencionado, una frecuencia mayor en los padres y hermanos de niños afectados por convulsiones febriles, entre un 10 a un 20%, que que en la población normal, ¿no? La tasa de concordancia entre gemelos monocigóticos del 56 versus del 14% en góticos, identificación de diversos loci vinculados a las convulsiones febriles, ¿sí? Y tenemos también las crisis febriles plus, que se lo llama, que nosotros tenemos varias clasificaciones, diríamos así, o síndromes asociados a estas crisis febriles que se las llaman plus, que son asociadas a un síndrome de epilepsia generalizada con convulsiones febriles con tendencia a la agregación familiar, ¿no? Nosotros tenemos el caso en el hospital que nosotros tenemos eh, un grupo de, bueno, son 5 niños de una familia, las 4 niñas son mujeres. Y en un solo miembro de los niños es varón, y las 4 mujercitas tienen epilepsia, son epilépticas, tienen igual un retraso mental, ¿sí? Y el varón es sano, no tiene ninguna epilepsia, ningún retardo, ningún retraso mental. Y nosotros en esa familia estamos investigando que existe algún síndrome de epilepsia. eh, em, ¿Cómo es? De herencia únicamente dominante en las mujeres, y que se va caracterizando en el gen, ¿no? De las mujeres, porque ellas tienen un antecedente que el papá y los hermanos del papá tienen esta epilepsia, pero solamente en los varones. Y en el caso de las mujercitas, de sus hijas, son en las mujeres. Entonces, en ese tipo de contexto familiar, nosotros tenemos que investigar más allá de eso a la familia, ¿sí? Entonces, en el caso particular que yo les comento, nosotros estamos investigando alguna alteración genética en algún gen en el cual solamente sea dominante específicamente para las mujeres, y que obviamente si es que este gen muta en los hijos, heredarán la epilepsia, pero cambiando el sexo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hacer una investigación cuando ya tenemos miembros de la familia que presentan este síndrome de epilepsia generalizada, ¿sí? También menciona que el fenotipo más característico, los niños que tienen crisis febriles en la infancia, generalmente son atípicas y continúan por encima de los 6 años o se asocian a convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? ¿Qué
pueden ser afebriles o asociadas a otro tipo de convulsiones que pueden eh, generar estas crisis febriles plus. Y la epilepsia típicamente remite a en la adolescencia. Hay veces que nosotros debemos mandar antiepilépticos y remite fácilmente ya al pasar la edad del paciente, ¿sí? También tenemos dentro de la etiología las infecciones con mayor frecuencia se asocian a estas crisis convulsivas por fiebre, se asocian principalmente a infecciones víricas. La más frecuente es el virus del herpes simple. La vacunación también tiene mayor riesgo cuando el paciente es colocado la triple viral. El riesgo absoluto es pequeño. El riesgo de convulsiones febriles dependerá del preparado vacunal que se administre y de cuánto y de cuándo la vacuna es administrada al paciente, ¿no? La edad, las crisis febriles solo se producen en un rango de edad bien definido, como ya les había mencionado. En ciertas literaturas mencionan de 3 hasta los 6 años y en otras a partir de los 6 meses hasta los 5 años de edad, ¿sí? Y los factores predisponentes, la exposición prenatal a nicotina y a una ferropenia, ¿sí? Que puede ser la causa por la cual el paciente presente crisis febriles. Entonces, dentro de la clasificación de las crisis febriles, tenemos las simples, que en su gran mayoría abarcan un 70% de los pacientes pediátricos. En estas son generalizadas, ¿sí? Tienen una duración menos de 15 minutos y no tiene recurrencia en las próximas 24 horas de haber presentado el primer episodio de convulsión febril. Cuando las convulsiones febriles son complejas, estaríamos hablando de aproximadamente el 30% de los pacientes, son focales, duran más o igual a 15 minutos. Existe recurrencia en las siguientes 24 horas, es decir, que va a tener 2 o 3 episodios más de crisis febriles y nosotros podemos sospechar en ese paciente que presenta crisis febriles complejas que se asocia a alguna anomalía neurológica posterior, ¿sí? Entonces, ¿para qué nosotros nos interesa saber la clasificación de las crisis febriles? Para saber el pronóstico de este paciente y que al pasar del tiempo, estos pacientes que presentaron su crisis febril, a la larga van a tener alguna alteración posterior o que se dé alguna patología, en este caso una epilepsia más adelante, ¿sí? Entonces, la clínica nosotros vamos a tener con un pico de edad en la más frecuente que vamos a encontrar crisis febriles en una edad, en un rango de edad de 12 a 18 meses, ¿sí? La mayoría de veces aparece en el primer día de la enfermedad o como primera manifestación de la enfermedad, ¿sí? Es como hablábamos las de infecciones de vías urinarias, que a veces teníamos un debut solamente con fiebre y se relaciona con el sexo, con mujer. Entonces ahí nosotros debemos identificar que sea esto asociado a algún tipo de infección, ¿no? Entonces, las crisis febriles simples son las más comunes, son de tipo tónico-clónicas generalizadas con una duración generalmente entre los 4 hasta los 5 minutos, seguida de un periodo posictal, es decir, que el paciente, mientras va disminuyendo y está asociada a la fiebre, mientras va disminuyendo la fiebre, el niño se queda en un estatus epiléptico, en un periodo posdictal, perdón, y cede paulatinamente al transcurrir los 4 o 5 minutos. Las crisis febriles complejas generalmente ocurren en niños más pequeños y con mayor probabilidad con alteración en el desarrollo del paciente, ¿no? Y aquí hablamos de un estatus epiléptico
que nosotros tenemos al manejar una crisis febril simple, que inicia como simple, nosotros hablamos ya de un estatus epiléptico cuando la crisis convulsiva se vuelve ya continua, es intermitente, pero el paciente no recupera su estado neurológico y existe periodos o episodios y que duran más de 30 minutos. Entonces a eso nosotros ya llamamos un estatus epiléptico. Puede ser que puede confundirse con una crisis febril compleja, que nosotros obviamente se sobrepasa los 5 minutos de la crisis febril simple y que nosotros ya hablamos de estatus epiléptico cuando ya sobrepasa los 30 minutos, ¿no? Que el paciente se encuentra, puede encontrarse con unas crisis tónico-clónicas generalizadas, tiene sus episodios de remisión y nuevamente empieza a convulsionar hasta que no para la convulsión a pesar de los medicamentos que nosotros administramos para controlar esta crisis convulsiva, ¿sí? Entonces, dentro del diagnóstico, bueno, el diagnóstico de una crisis febril obviamente está asociada a fiebre. En ciertos casos es clínico. Obviamente vamos a hacer una investigación, vamos a realizar la anamnesis más una exploración física. Dentro de la anamnesis, solicitar los antecedentes para descartar que esta crisis febril que presenta el paciente no esté asociado a alguna otra patología de base que predispone al paciente a tener estos episodios de crisis febriles, ¿sí? Dentro de la exploración física, que es lo que vamos a descartar, que el paciente, como ya vimos anteriormente, que se relaciona las crisis febriles con diferentes tipos de patologías, es decir, con la hipoglicemia como en un inicio, nosotros vamos a valorar vamos a realizar una glicemia, ver qué cantidad de glicemia tiene el paciente y descartar esa posibilidad de que tenga hipoglicemia y por esa razón el paciente convulsionó. Otra de las causas es el traumatismo cráneoencefálico, mencionar a la madre e investigar si el paciente no se cayó o no sufrió algún trauma antes de ingresar al hospital. Otra de las causas es investigar y en la exploración física identificar signos que nos lleven a sospechar de una infección del sistema nervioso central y descartando todas estas posibilidades, nosotros podemos relacionar que el paciente presenta una simple crisis febril, ¿sí? En determinadas situaciones vamos a solicitar exámenes complementarios, como es el caso de los pacientes que no están dentro del rango de edad en las cuales nosotros podemos esperar que el paciente presente varios episodios de crisis febriles, ¿no? En este caso, en pacientes menores de 6 meses, en los cuales nosotros la primera causa que vamos a sospechar y en los mayores de 5 años que se relacione con fiebre, nosotros vamos a sospechar en una infección del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que vamos a realizar como examen complementario y descartar el diagnóstico que nos pueda llevar a complicaciones posteriores al paciente? Nosotros podemos realizar una punción lumbar, ¿sí? Está indicada la punción lumbar cuando el paciente se sale del rango normal de las crisis febriles. Un electroencefalograma, en especial en los pacientes que ya tienen unas crisis febriles complejas, ¿sí? Y que también se relacionen con factores de riesgos y que puedan llevar a una epilepsia al niño, ¿no? Dentro de los exámenes complementarios también nos indican un ataque de cráneo, una resonancia nuclear magnética en los pacientes que estén relacionados con algún tipo de traumatismo. Y de acuerdo a eso, también pruebas de laboratorio, ¿no? Vamos a solicitar una biometría hemática para descartar que, bueno, en su gran mayoría los pacientes están relacionados a que presentan crisis febriles y por su
asociación a infecciones en un porcentaje mayor, pedir pruebas de laboratorio, principalmente una biometría hemática y reactantes de fase aguda que nos llegue a sospechar que el paciente esté séptico o tenga alguna infección generalizada, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a consultar en cuanto a la anamnesis? Nosotros vamos a preguntar si el niño, porque bueno, muchas veces nosotros sabemos que cuando nos llaman a valoración y nos ha pasado en la práctica clínica que a nosotros nos llaman cuando el paciente tuvo sus episodios de crisis convulsivas en la casa, ¿sí? Entonces la mamá evidencia que tiene movimientos involuntarios y nosotros debemos ser muy o sea, investigar bien dentro de la anamnesis si el paciente previo a que él haya tenido su primer episodio de convulsión se relacionó con fiebre o le sintió caliente antes de que realice esos movimientos. Si nosotros sabemos que este episodio sucedió en la casa, en el domicilio, debemos saber si fue una sola convulsión, si fueron varios episodios, tenemos que investigar la duración de los episodios, si el niño cuando convulsionó perdió el nivel de conciencia, no se recuperó enseguida, cuáles fueron las maniobras que los papás realizaron para recuperar el estado neurológico del paciente. También si tiene alguna enfermedad neurológica el paciente, si ha podido existir algún factor precipitante de las crisis, que no sea la fiebre. En ciertos casos nosotros confundimos las crisis convulsivas febriles a un espasmo del sollozo y que se ha pasado, ¿no? Que el paciente o la alferecía que normalmente nosotros hablamos, el paciente tiene su berrinche prácticamente, se queda sin aire, realiza una hipoxia y puede presentar en ciertas ocasiones convulsión, ¿sí? Entonces nosotros eso debemos preguntar, si el paciente se puso morado, si previo a eso hubo alguna reacción que el paciente hizo su berrinche y que obviamente presentó un desmayo, porque incluso algunos pacientes que presentan espasmo del sollozo sufren un desmayo. Entonces, eso los papás lo relacionan con una convulsión, ¿sí? Las características y duración de la convulsión, que eso ya nos haría sospechar en que el paciente esté relacionado a algún otro tipo de complicación y si fue o no vacunado recientemente y que esté relacionado con la convulsión febril, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a valorar? Valorar el estado general del paciente, principalmente el nivel de conciencia, los signos vitales, obviamente si se relaciona con fiebre, en la exploración general y la exploración neurológica principalmente para localización de signos de infección intracraneal y signos de focalidad neurológica, ¿no? Que nos llevaría a descartar que este paciente tenga una simple crisis convulsiva febril y ya se relacione a algún tipo de infección del sistema nervioso central. Dentro de las exploraciones complementarias, bueno, esto se da más bien a la sospecha de la etiología y a las manifestaciones clínicas mediante la historia clínica que el paciente va a presentar, ¿no es cierto? Dentro de la punción lumbar que ya les había mencionado, si el paciente se relaciona con una crisis febril y que presenta fiebre, y que se salga del rango de edad, nosotros debemos sospechar y realizar una punción lumbar, ¿sí? En el 25% de los pacientes a los cuales se les realiza la punción lumbar en sospecha de una infección del sistema nervioso central, se define
las meningitis, ¿no? Que debutan con convulsiones, ¿sí? Están relacionadas en un 25% que el paciente presente una meningitis y que haya presentado previa a eso convulsiones. La probabilidad de que un niño con fiebre y convulsión pueda tener meningitis es del 0,23%, ¿no? Entonces, nosotros vamos a descartar mediante la punción lumbar que el paciente tenga alguna infección del sistema nervioso central. En muchas ocasiones también nosotros, cuando son niños muy pequeños y hemos tenido el caso de pacientes que tienen menos de 6 meses que únicamente están irritables. Ustedes les ven, no se calman ni con el arrullo de la mamá, entonces, en ese paciente nosotros tenemos que sospechar en algo malo que le está pasando al paciente únicamente con la irritabilidad. No se calma en los brazos de la madre, no se calma con el alimento, pasa irritable al manejo todo el tiempo. Entonces, si es que él está, aparte de eso, con fiebre, la mamá nos dice que ha tenido episodios de movimientos involuntarios, enseguida sospechar que ese paciente tenga alguna infección del sistema nervioso central, ¿no? Las indicaciones para realizar una punción lumbar está dentro de los pacientes, los cuales presentan convulsión febril y síntomas, signos o hallazgos clínicos que sugieran meningitis o una infección intracraneal, ¿sí? Entre los 6 meses de edad hasta los 12 meses de edad, considerar la punción lumbar en los niños que no estén correctamente vacunados, ¿no? Principalmente que no hayan recibido la vacuna del neumococo o cuando no se pueda conocer el estado de vacunación, porque sabemos que, bueno, últimamente por esto de la pandemia, ha habido casos que las mamás no les han vacunado como se debería, por cuanto la ausencia de las vacunas en el ministerio, ¿sí? Entonces, como no tenemos algo que nos compruebe la mamá que ella le ha vacunado adecuadamente, en esos casos, en el rango de 6 a 12 meses, está considerado realizar una punción lumbar ante la sospecha de algún otro tipo que se relacione a algún otro tipo de alteración que tenga el paciente, ¿sí? Considerar en los niños con fiebre y crisis febriles que hayan sido previamente tratados con antibiótico terapia, ¿sí? Y es decir, que el paciente viene ya, la mamá nos menciona dentro de la historia clínica que el paciente ya ha tenido un tratamiento antibiótico para alguna patología previo a presentar crisis febriles. En ese niño debemos realizar la punción lumbar a descartar otro tipo de complicación por la patología que fue tratada previamente. Otras indicaciones para realizar la punción lumbar: valorar la punción lumbar si la crisis febril es en el segundo día de la enfermedad, valorar la punción lumbar en el caso de estatus epiléptico. En este caso de los estatus epilépticos, hemos tenido pacientes con epilepsia que llegan con estatus epiléptico y que se relacionen con una infección del sistema nervioso central, ¿sí? También es indicativo de punción lumbar si el paciente presenta una crisis febril compleja, si son focales, si son recurrentes o con algún tipo de alteración de conciencia o que el paciente presente un déficit neurológico posictal prolongado, ¿no? Es decir, que nosotros manejamos la crisis convulsiva y que esperamos que en un tiempo determinado pase el efecto de los anticonvulsivantes que nosotros vamos a administrar y que observamos que el paciente no recupera el estado neurológico y se mantiene en un estado posictal. Entonces, en ese tipo de pacientes nosotros eh, es tan indicativo la punción lumbar, ¿sí? Otro tipo de exámenes complementarios está el electroencefalograma, que básicamente nosotros no solicitamos en el caso de que los pacientes tengan una crisis convulsiva
simple, sino más bien en pacientes que ya presentan las crisis febriles complejas, ¿sí? Y que esté relacionado también algún tipo de factor de riesgo, como en el caso de que algún familiar tenga epilepsia. Entonces, en esos casos, nosotros sí somos precavidos en solicitar un electroencefalograma para descartar que este paciente tenga epilepsia, ¿sí? En cuanto a la neuroimagen, la TAG y la resonancia magnética están indicadas en los casos en los niños que tengamos con macrocefalia, niños con examen neurológico anormal, el paciente presenta signos de focalidad neurológica y signos o síntomas de una hipertensión intracraneal, ¿sí? Porque hemos tenido casos que, bueno, nosotros en pediatría siempre decimos que nos manejamos con las mentiras de los familiares, ¿no? Entonces, a veces nosotros preguntamos si el paciente tuvo alguna caída, si tuvo algún golpe, y los pacientes y los familiares lo niegan, ¿no? Pero el estado clínico del paciente es otro y que nos va a llevar a esa determinación de que el paciente sufrió algún tipo de traumatismo. También tenemos las pruebas de laboratorio, bueno, en las cuales nosotros tenemos que identificar si las crisis convulsivas febriles simples se relacionan a algún tipo de infecciones que por lo general están habitualmente relacionadas. Em, las pruebas de laboratorio están destinadas a identificar la causa de la fiebre, con mayor utilidad es en los menores de 2 años, con fiebre sin foco, ¿no? Que ese es otro tema bastante amplio para valorar, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que nosotros vamos a realizar en estas crisis febriles? Que nosotros tengamos movimientos involuntarios coincidiendo con la fiebre, ¿sí? Un síncope febril o crisis anóxica febril, convulsiones sintomáticas, ¿sí? Que nosotros sospechamos en los cuales los pacientes principalmente se presentan estas convulsiones sintomáticas cuando el paciente tuvo algún contacto con algún tipo de intoxicación con medicamentos, trastornos metabólicos o enfermedades de infecciones del sistema nervioso central y que vamos a identificar algún otro síntoma aparte de la fiebre, ¿no? Convulsiones epilépticas febriles, que son convulsiones que ocurren en niños que ya son diagnosticados o que ya tienen el diagnóstico de epilepsia y que, como les mencionaba, ¿no? Los pacientes con epilepsia se relacionan que a veces tengan algún tipo de infección, sea esta únicamente una faringitis o una amigdalitis, y alteran su estado neurológico y provocan convulsiones. Una epilepsia mioclónica severa infantil que suele iniciarse con crisis febriles frecuentes, prolongadas y que es muy difícil de diferenciar en los estadios precoces, ¿no? El estado del mal epiléptico, que se relaciona con un estatus epiléptico muy prolongado y que puede provocar secundariamente fiebre, ¿no? Y otros que se pueden referir como crisis febriles, como la migraña, el vértigo, trastornos del sueño que pueda presentar nuestro paciente y, y ataques epilépticos también, ¿no? Entonces, eso vamos a realizar un diagnóstico diferencial cuando el paciente presenta crisis febriles. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a actuar ante una convulsión febril? Tenemos primero las consideraciones generales, que obviamente, como ya les mencionaba anteriormente, los niños cuando ya llegan a la consulta ya han presentado episodios de crisis febriles, de crisis convulsivas febriles, y ya nos llega a nuestra consulta en una fase postcrítica, ¿no? O sea, incluso en un estado posictal, ¿sí? Eh, Dentro de las consideraciones, cuanto más prolongada sea la crisis, más difícil será
realizar la reversión de esta crisis y peor será su pronóstico, ¿no? Porque sabemos que una convulsión es una urgencia neurológica y hay que tratar y que ceda esta lo más antes posible para evitar complicaciones a futuro, ¿sí? Los errores más frecuentes que cometemos en el tratamiento de la convulsión febril es no colocar oxígeno adecuadamente en el momento que nosotros recibimos a un paciente con crisis convulsiva, administración de dosis insuficiente de los antiepilépticos y no dar tiempo a que la medicación alcance niveles terapéuticos del tratamiento, ¿no? Es decir, que a veces los pacientes vienen con una convulsión febril y manejamos una dosis inadecuada del antitérmico y tenemos un nuevo episodio, ¿sí? Entonces, mientras más prolongada sea la crisis convulsiva que presenta el paciente, mayor riesgo y peor pronóstico va a tener este paciente. Entonces debemos saber y manejar bien la crisis febril, ¿sí? En caso de que, el tratamiento, en caso de que el paciente llegue convulsionando, primero debemos realizar el ABCD, valorar los signos vitales, manejar la vía aérea, la ventilación y la circulación, ¿no? Administrar oxígeno en este paciente. El tercer paso, mientras se dispone de alguna vía venosa, nosotros podemos utilizar una dosis de diazepam, ¿sí? Una dosis de diazepam rectal, en el cual está indicado 5 miligramos en los menores de 2 años o 10 miligramos en los mayores de 2 años, ¿sí? Bueno, dependiendo de esto, nosotros también en algunas literaturas nos mencionan ese rango de dosis, pero nosotros podemos calcular el diazepam rectal a 0.3 miligramos por kilogramo para tener una exactitud en la dosis que vamos a administrar. Si nosotros ya tenemos a un paciente que ya podemos colocar la vía venosa enseguida, nosotros podemos ya colocar el diazepam de igual manera por vía intravenosa, ¿sí? Con una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo en una sola dosis en ese momento, ¿sí? Ya, ¿qué más? Bueno, canalizar la vía venosa para nosotros poder administrar los otros medicamentos, porque sabemos que el diazepam es un fármaco de rescate, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener algunos pacientes que a pesar de que nosotros le administramos la dosis de diazepam, eh, tiene, tienen otros, ¿cómo es? Tienen otros medicamentos que nosotros vamos a colocar, ¿no? Ya, me indica Steffi que tienen clases a las 4:30. ¿Tienen otra clase? En eco. Para nosotros quedarnos ahí en el tratamiento y explicarles en la próxima clase el tratamiento, chicos. Lo que pasa es que tenía una reunión y por eso no me conecté pronto. Pero si desean, nosotros podemos dejar ahí la clase y pueden continuar con su clase que tienen y nosotros podemos quedarnos en el tratamiento, sí, porque en el tratamiento sí es un poquito largo porque son varios anticonvulsivantes que debemos ver las dosis y el cálculo de las dosis, ¿sí? Entonces, sería que nosotros terminamos con esta clase hasta aquí y después vemos en la siguiente clase los fármacos que utilizamos en este tipo de crisis convulsiva, ¿sí? Doc, una preguntita antes que se vaya. Disculpe, Doc, en estas crisis convulsivas febriles, ¿está indicado utilizar metamisol en niños de 2 años o está contraindicado? El metamisol, ampollas de metamisol. Bueno, iniciamos, si es que ya la fiebre no tenemos a disponibilidad, porque el
primer fármaco de elección para estas crisis febriles tenemos el paracetamol intravenoso a una dosis de 15 miligramos por kilo. Si el paciente con ese medicamento y a la dosis adecuada no controla las crisis febriles, podemos hacer una combinación en los mayores de 2 años con metamizol a una dosis de 10 miligramos por kilo y podemos intercalar los dos medicamentos para controlar la fiebre. Pero el primer fármaco de elección, el paracetamol intravenoso, ¿sí? Ah, ya, doc. ¿Y el metamizol en qué situaciones podemos usarlas con seguridad en los niños pediátricos? ¿Y hasta qué edades nomás es recomendable usar esas ampollitas? En los mayores de 2 años y dependiendo si es que no se controla la fiebre, viendo riesgo-beneficio. A ver en qué tipo de pacientes nosotros podemos manejarnos con el metamizol, porque casi con el paracetamol nosotros hemos observado que se controla la fiebre, pero en ciertos casos, independientemente de la edad del paciente, viendo el riesgo-beneficio y que evitar que presente crisis convulsiva por fiebre, nosotros sí utilizamos el metamizol. Sí, entonces, chicos, nosotros nos vemos en la próxima clase y cualquier pregunta que tengan en la próxima clase resolvemos, ¿ya? Gracias, doc.